Bienvenidos, queridos hermanos, a la segunda parte del resumen sobre el diagrama. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que paso a decirles algo muy importante sobre lo que es la misa. Siempre, toda misa es el Shema Israel. Este mandamiento del Dios uno. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Esto todo judío lo hace 3 veces al día. Y lo repiten 12 veces por las 12 tribus de Israel. Y esto lo hacía Jesús, la Sagrada Familia, los discípulos, y es de una riqueza porque es una verdad absoluta. Este mandamiento es un solo Dios y que lo escuchemos. ¿Y quién es el pueblo de Israel? El pueblo elegido. Y nosotros, como fuimos injertados en el mismo tocón, con las mismas raíces del olivo natural, que es el pueblo judío, nosotros pasamos a nutrirnos como ramas injertadas de la misma savia. Y por el pacto de la nueva alianza, por la sangre de Jesucristo, es que nosotros somos redimidos y somos el pueblo también que formamos junto al pueblo judío, eh, un solo pueblo de Dios. Cuando termine toda esta redención, que también le falta al pueblo judío, y por eso ellos se quedan en la semana 70 de Daniel. Entonces, esto es un importante mandamiento a considerar y saber que nosotros hemos recibido por el pueblo judío tanto las escrituras, porque está escrito por judíos, tanto el pacto tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que hay que agradecer esto, porque nosotros podemos conocer todo el plan de Dios que está como predicho en los diferentes libros, que ya viene nuestra salvación, ya llega nuestra salvación. Los momentos que estamos viviendo nos están hablando de que esos tiempos de guerras y de rumores de guerra eran previos a lo que eh, viene, que es nuestra liberación, el arrebatamiento. Y esto lo sabemos que no es ahora, aunque parece todo que está muy, eh, con mucha guerra, mucha violencia, o sea, es que no puedo yo no dejar de decirles que lo que está sucediendo en Ucrania, lo estamos viendo, es una lucha tan desigual, ¿no es cierto? Es una invasión, o sea, aquí esto no es una guerra provocada por, entonces, pero nos muestra de alguna manera la situación, cómo se viene dando hacia este próximo año 2023, dónde va a ser la guerra de Gog y Magog, y decirles que la tercera guerra mundial solo puede empezar cuando la iglesia nos hayamos ido al cielo con Jesús, primero Dios, porque eh, es así. El segundo sello es precisamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que termina por allá en el 2030 en la batalla de Armagedón. Entonces, todo esto es previo, y sí les tengo que decir que vamos a seguir con estos conflictos bélicos porque hay una profecía en el Salmo 83, y también en Jeremías 49, que es la guerra del Am. Entonces ese es un conflicto que es previo
y lo dice la Escritura, tal como la de Gog y Magog, se sucede al final de los tiempos, pero previos a la semana 70 de Daniel. Si esto es así de exacto, Dios dejó todo absolutamente explicado en la Escritura. Entonces aquí no se trata de que uno se las dé de que está dando fecha, sí, no. La fecha ya lo he explicado muchas veces y el que no lo sabe, vaya a los audios de Auxilio Maranatá, que hay 13, y también en las entrevistas que he dado, en todo caso, eso está explicado. La fecha es el 16 de septiembre del 2023, el arrebatamiento, previo es la resurrección de los muertos. Toda la revelación, un aspecto muy importante a considerar, toda la revelación de esta profecía majestuosa y gloriosa, la recibe San Juan en una sola misa, cuando es arrebatado. En uno de Tishri, la puerta abierta, o sea, en fiesta de trompetas, Levíticos 23:23, que es el día de la quinta solemnidad, las trompetas, esta fiesta que tiene muchas connotaciones importantes, pero puntualmente es el día en que está abierta la puerta, o sea, el único día en que puede subir la iglesia. Eh, en trompetas, puerta abierta. Y imagínense que todas las misas que nosotros realizamos son solo un ensayo de esa primera misa donde a San Juan, por medio de un ángel, la Santísima Trinidad está presente en ese instante en que Él es arrebatado, se encuentra en el altar del cielo con Dios Padre sentado, aparecen los 24 ancianos, aparecen los 4 seres vivientes, que es una creación muy especial porque son 4 seres vivientes que están representando a los 4 evangelistas en lo que se refiere a que tienen el mismo aspecto con los que se representan a los 4 evangelistas, ¿no es cierto? El toro o el becerro, el león, el hombre y el águila, que sería San Juan. Entonces son representaciones, creaciones de Dios, esos 4 seres vivientes, y tanto ellos como los 24 ancianos, con todos los ángeles y los coros angélicos que hay en el cielo y los santos de Dios, están en continua y permanente adoración. Esto está muy bien explicado en el hermoso capítulo 4. Y en el 5 continúa la adoración. Entonces, esto es muy importante de saber que en un solo día recibe San Juan todo lo que hay en el Apocalipsis, y que por eso cada misa es lo mismo. O sea, la misma revelación que recibió San Juan en aquella misa, en el primer siglo, en día 1 de Tishri, y eso se confirma que era día domingo, porque él ya recibe esta revelación en el pacto de la nueva alianza. Nosotros no nos corresponde el Shabbat. El Shabbat es del pacto de la antigua alianza, para el pueblo judío, para los que se hacen la circuncisión, los varones, pero nosotros no nos corresponde. Entonces, esto es extraordinario, maravilloso. Yo me he ido cada vez admirando de la genialidad, cómo en tan pocas páginas hay tanta información, en el sentido de que este Apocalipsis 4:1, que ve la puerta abierta y escucha la voz como de trompeta y le dice, sube acá. O sea, el autor divino va dejando pistas, acuérdense, trompetas. Y si ustedes se van a Apocalipsis 1,
9:10, ahí dice San Juan que estaba prisionero en la isla de Patmos a causa de la palabra la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque él era un seguidor de Jesucristo, era un sacerdote, ya había sido consagrado en la última cena, eran sacerdotes de la orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio muy superior al sacerdocio levítico. ¿M? Porque ese Jueves Santo es sumamente importante de recalcar que se celebró la Pascua judía, pero fue muy diferente a la tradicional Pascua judía. Jamás en las Pascuas judías se lavan los pies, por ejemplo. Y segundo, que no consumió la cuarta copa, porque esa cuarta copa, lo dejó muy claramente establecido, esa cuarta copa la vamos a tomar con él en la banquete de bodas. En arriba, en el cielo, esa copa es la copa de la conclusión. Entonces, porque él sí tomó la copa de la redención, la tercera copa, y salió después de la copa de la redención con los salmos Jalel, que son del 113 al 118. Son los 6 salmos que yo los invito a que lo hagan a menudo, porque es la forma, o sea, en toda misa se celebran esos cánticos en el cielo, entonces, y se hacen en Pascua siempre. Y esto es hermoso, o sea, ¿qué quiere que les diga? Yo me emociono con todos los descubrimientos de saber de que esa misma misa donde San Juan recibe la, toda esta revelación del Apocalipsis, es lo mismo que sucede en toda misa, porque es Yeshua, el Salvador, Jesucristo, el que abre los 7 sellos del rollo, que vuelvo a decirlo y tenemos que tenerlo muy claro. El rollo con los 7 sellos es el pequeño libro que sale en Apocalipsis 10, que está abierto ahí, porque en toda misa se abren los abre Jesucristo, el único que lo puede abrir, los 7 sellos, pero sin los castigos, sin los juicios divinos. ¿Por qué los abre? Porque es la única forma que se devele la información y y nosotros somos instruidos por revelación infusa. De ahí yo he sacado toda esta información maravillosa durante la misa, durante adoración, y luego confirmándola en la Sagrada Escritura y estando siempre escuchando y leyendo el Apocalipsis a diario. Esto lo he hecho por mucho, mucho tiempo, llevo haciéndolo, esto me bajó unas ganas de saber más y cada vez he ido descubriendo, y es que cuando tú eh, empiezas, entras en esta sintonía, y por eso les digo, yo sé que esto no es para todo el mundo no tiene el tiempo para dedicarle como yo lo hago en este tiempo, de mucho tiempo que estoy dedicada en un 100%, porque yo esa es la verdad de las cosas, tengo la fortuna de poder hacerlo. ¿M? Entonces, decirles que esto es una maravilla. Entonces, la explicación de la profecía es de la Santísima Trinidad. Sepan ustedes que la Santísima Trinidad está en todo momento presente en la Santa Misa, porque nosotros estamos ofreciendo la adoración más elevada a ¿quién? A Dios Padre. Y de principio a fin hay oraciones tanto del sacerdote como de la asamblea, y que en algunas nos unimos, y cánticos y todo. Entonces es un Pentecostés continuo. ¿Para qué? Para que Jesucristo realice el milagro de de transformar las especies de pan y vino en el cuerpo sangre de mi divinidad, para nutrir a la novia, porque toda misa tiene aspecto sacrificial, o sea, sin la sangre de Cristo no hay redención. Entonces, Él es la mejor ofrenda al Padre, Creador,
y que es quien idea esto, esta maravilla del Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 1 que es la revelación de Jesucristo, pero ordenada por Dios Padre. Entonces, es el Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santo Santificador, que en toda misa están. Por eso la misa es la adoración más perfecta que podemos realizar. Decirles que eso, que en toda misa hay esos aspectos fundamentales de sacrificio, de cena pascual, pero ya transformada en cena pascual cristiana, porque como les digo, está ordenado los sacerdotes de la orden de Melquisedec en esa última cena, y está la institución de la Eucaristía. Y toda la liturgia, esa se va formando y se va consolidando en los primeros, con los discípulos, y, y ya en Pentecostés se forma la iglesia, en el día 50 después de la resurrección de Jesucristo. Toda Santa Misa es el llamado del corazón, y tenemos que en Apocalipsis 6, que es cuando se abren los 6 primeros sellos, los 4 primeros corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, que dice cada ser viviente, va diciendo después de que Jesucristo abre el primer sello, dice uno de los seres vivientes, ven y mira. Son 2 verbos, 2 acciones. Ven, el llamado al corazón, Maranatá, ven Señor Jesús. Eso significa Maranatá, en esencia Dios Hijo, porque ya sabemos que Maranatá es el nombre de Dios Padre, pero la identidad especular que existe, especular, el reflejo de estas 2 personas diferentes y que son un solo Dios, están en estos 3 tiempos que tiene el santo nombre del Padre, el que es en la misa, en tiempo presente, el que vino cuando lo acompañó en el sacrificio pascual, en el pacto del umbral, en el Calvario, y el que viene en la segunda venida. ¿Para qué? Para rescatar a los hijos de Dios, tanto a la iglesia, que tiene el pacto de la nueva alianza, y que vamos a irnos primero, si Dios quiere, en trompetas del 2023, 16 de septiembre. Entonces, eso es en esencia los 4 veces que sale ven y mira en las 4 primeros sellos que se abren. Los castigos no los vivimos en misa por la sangre de Jesucristo, tan simple como eso. Pero los sellos se abren siempre, sí, es la misma misa que recibió, la misma experiencia que tuvo San Juan, que es la que tenemos nosotros. Vamos, en la medida que asistimos, y sobre todo ahora que se han abierto esta información. Y recordemos que el profeta Joel dijo que en los últimos tiempos íbamos a todos a adquirir, sus hijos y las hijas de Dios, esta capacidad de profetizar. Pero eso es una condición que tiene todo bautizado. Ahora, todos no tienen la misma misión idéntica, pero en esencia todos en misa recibimos la información infusa y la explicación. Y claro que tenemos que leerlo para entender mejor el Apocalipsis, porque como se te está hablando Dios desde el altar y está San Miguel Arcángel sosteniendo el libro del Apocalipsis abierto, porque en toda misa sí sucede, y vean eso en Apocalipsis 10. Entonces, estos 4 primeros sellos, ven y mira, van entregando la información de este personaje siniestro que es el anticristo, y que es el que va a ser elegido como gobernante mundial. Hoy nosotros estamos viendo lo que hace
la soberbia y las ansias de poder, y que no les importa a Putin agredir a inocentes. Y es como una lucha de un leopardo contra un gatito indefenso. Entonces, recemos porque Dios nos está mostrando lo que hace las ansias de poder y no importarle el dolor que se va causando. Pero esto es solamente rumores, guerras y rumores de guerra. Faltan otras importantes eventos bélicos, lamentablemente tengo que decirlo, porque vienen más. Eh, una muy importante va a ser el juicio a Estados Unidos. Esa es una guerra producto de esta misma, en que Putin no le va a perdonar el apoyo que le está brindando a Ucrania, aunque no como la OTAN, sino que como país que le está mandando mucho armamento. Y bueno, van a haber situaciones que van a hacer que Putin, para asustar a todos los demás de la OTAN, lo mande callar a Estados Unidos. Eh, yo he sentido que tal como ha sucedido esta invasión, y que fue muy similar a la de Crimea, hace 8 años atrás, en el 2014, son de alguna manera lo que quiere hacer Putin con Israel, y ya se lo mandó decir hace unos días atrás. Los altos del Golán, Israel, no te pertenecen. O sea, es una audacia demasiado grande. Está en un momento muy especial eh, este personaje, que como se está viendo parece que va a ser él el que va a liderar la guerra de Gog y Magog y la Confederación del Norte, y por lo tanto necesita a Ucrania para poder pasar por el mar Negro hacia Europa y hacia Israel. Y va a entrar por los altos del Golán, porque ya en este momento está mandando más armamento. Ahí tiene una base militar desde hace 8 años, y se quedó ahí, pues, muy bien instalado, muy amigo del presidente de Siria. Entonces, eso está todo como preparándose para este gran conflicto de Ezequiel 38-39, la guerra de Gog y Magog. Yo de lo que tengo claro es que la Tercera Guerra Mundial aún no puede darse, porque faltan otros conflictos, que les digo, uno es la profetizada en el Salmo 83, como también rodean 7 naciones a Israel, e Israel va a tener que hacer probablemente el que, para defenderse, actuar. Entonces, bueno, aquí el diagrama nos habla de que la misa nos da todas las gracias porque estamos en continua oración. Entonces, quede claro que el ven y mira son la apertura de los 4 primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, y que suceden en la tribulación. El quinto y sexto sello se abren en la gran tribulación. Y el séptimo sello es el primero que se abre para celebrar la misa. El séptimo, el último, es el primero. Interesante. Y eso está en Apocalipsis 8. Pero el Apocalipsis 8 tiene otra parte que dice que describe las 4 primeras trompetas, pero esas suceden después, en la gran tribulación. Las trompetas
son de la gran tribulación. Solamente los sellos se abren en los 3 primeros años y medio. Y el séptimo sello se abre el día de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, que está claramente explicado en las cartas de San Pablo, en una de Tesalónicas 4, del 13 al 18. Esto está en el diagrama, así que es bien fácil que ustedes lo, lo anoten, y también en una de Corintios 15, del 50 al 53, también en Apocalipsis 3:10, donde es la única iglesia de Filadelfia la que le deja la puerta abierta, o sea, confirmando que es en trompetas. También está en Juan 14, de 1 al 3, en donde Jesús dice de que la casa de su padre tiene muchas moradas y que él va a preparar una y regresar para llevarnos con él. Entonces, y el Levítico 23:23 confirma que es fiesta de trompeta, 1 de Tishrei, y que también se celebra una fiesta muy importante que es el Año Nuevo judío civil, que se llama Rosh Hashanah, y es tradición judía la resurrección de los muertos. Todas estas cosas son interesantísimas y que no se explican nunca, nunca se han dicho, pero están en la Biblia. Entonces nosotros tenemos ahora la oportunidad, a través de la misión eucarística Maranatá, que es la que en la que yo estoy. Misión Eucarística Maranatá, este no es un nombre que yo me lo haya inventado, yo lo recibí. Yo por muchos años he trabajado en defensa de la vida. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es vida. Y todo lo que estamos viviendo es porque se matan los niños. Por eso el logo de Auxilio Vida, que es una pastoral social en defensa de la vida, aparece el corazón, que es el corazón de Dios Padre, que nutre a todo enviado, que es el bebito dentro del útero de su madre. Es muy, por imagen lo dice todo. Esto yo lo concebí como idea por el año 1991 y está muy unido a la imagen de la Eucaristía, donde está el cáliz con la preciosa sangre de Cristo, su sacrificio, el pacto del umbral y las manos sacerdotales, que son las únicas que pueden consagrar la especie de pan y vino para transformarlas en el cuerpo, sangre, alma y divinidad. El milagro de amor. Entonces yo tengo puesto Auxilio Vida en Men. Esto está en la parte inferior del diagrama. Y antes de eso tengo puesto Salmo 139. El Espíritu me inspiró a hacerlo, a colocar este salmo tan extraordinario, que habla de la concepción de los seres, en el fondo, que cada ser humano fue allá en el Génesis pensado por Dios Padre. Y nosotros, y ahí salen maravillas. O sea, el Salmo 139 realmente es una oda a la vida y al milagro del amor, de cómo cómo nacemos, ¿ah? Lo estoy buscando porque realmente es muy importante, y yo diría que esta es la catequesis que deberían darle a todos los matrimonios, los que se casen, porque la gran mayoría hoy día no quiere ni siquiera pensar en casarse, cuando uno les dice que sin sacramentos nadie va a poder subir al cielo. Por eso bauticen a los niños. Por favor, bauticen a los niños. No, ¿de dónde está esto de decir de que cuando sean grandes decidan? Uno como padre tiene la responsabilidad de darles el regalo de la salvación, y eso se da con el bautismo. El bautismo le da condiciones extraordinarias, una dignidad enorme, y eso hay que hacerlo lo más tempranamente posible. Antes nacía el bebito y ya a los días lo llevaban al tiro a bautizar, pero hoy día nada. Bueno, es la omnipresencia de Dios, este salmo extraordinario del rey David, y que es impactante porque le dice, el salmista va hablando, dice: tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre, te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras.
Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra, tus ojos ya veían mis acciones. Todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. ¡Qué maravilla! Querido hermano, es que todo el Salmo es una oda maravillosa. He leído desde el versículo 13 al 16. En 3 versículos describe que Dios nos creó antes que se juntara papá y mamá. Esto a mí me marcó, querido hermano, me marcó de una manera. Y les voy a contar una historia que está en mi libro, ¿ah? La concepción de los seres, y que es una historia vivencial extraordinaria. Yo fui preparada para esto. Fíjense que mi hijo mayor, mi primogénito, tenía 3 años y él me dice un día, yo estaba en la cocina y él me dice, mamita, yo te vi cuando te estabas casando con el papá. Y yo le digo, ¿qué? Sí, tú tenías en tu pelo algo así como una rejilla, no me acuerdo exactamente con las palabras que usó él, pero exactamente, efectivamente, yo tenía en mi pelo tomado como Ana Bolena, que como una rejilla, pero era esta armazón, em, y con mi pelo negro se veía claramente y sujetaba mi pelo. Entonces yo lo encuentro increíble que yo me haya enamorado de ese tocado que compro en una casa de las novias y en la calle Estado. Nunca me olvidaré que yo la vi y me quedé impactada. Y, y esa usé en mi matrimonio. Entonces, que era hecha a mano, única. Claro, tenía que ser algo bien específico porque mi hijo lo iba a describir y yo me iba a dar cuenta que sí, él me vio. Y él me dijo, esos van a ser tus padres. ¿Quién? ¿Qué? Esos van a ser tus padres. ¿Quién te lo dijo? Dios. ¿Cómo? Estábamos en la nube, mamá, en una nube. Y ahí me mostró, esos van a ser tus padres. Imagínense. Entonces yo cuando leo este salmo, que fue muy posterior, mente que lo hice cuando me dio por estudiar el Salterio, por allá por el 97, 98, eh, yo comprendo cuando leo este salmo que a esto se refería porque yo no me casé embarazada, no nos conocíamos con mi esposo, caídos de un cuento, porque en ese tiempo ya había muchas libertades. No, yo y mi esposo tuvimos el privilegio de conocernos en la noche de boda y sobre todo me embaracé a los 5 meses y en el día de San José, porque eso también es un privilegio. Yo solo les estoy contando esto con mucha responsabilidad para que entiendan de que Dios me hizo vivir experiencias puntuales sumamente importantes en relación a, a lo sagrado de la unión esponsal. Porque la Eucaristía, que corresponde la frase sexta, en tus manos encomiendo mi espíritu, confirma el sacramento del matrimonio. Porque nosotros las bodas del Cordero, cuando participamos en la misa y el momento de la Eucaristía, y el amado nos ve, el amado nos arrebata, el amado nos ama, nos perdona, nos limpia de toda maldad. Saben ustedes que en la misa siempre Él, como sumo y eterno sacerdote, nos exorciza. Si los demonios son peor que el famoso virus, obvio, pues el demonio no quiere que seamos santos porque solo con santidad podemos entrar al cielo. Así que nos anda siempre molestando. Y esto fue maravilloso para mí confirmar
que Dios me preparó y a mi hijo siempre le recuerdo todos los años en el día de su cumpleaños. Y Dios te habló, y Dios te habló. Sí, aquí este salmo explica que Dios nos tiene concebido antes de que papá y mamá se conozcan. Y ese angelito Cupido hace que nos unamos y en el día en que, y todo así, exacto, cronometrado, día, hora, mes, año en que tiene que nacer, venir al mundo ese bebé, no importa que tengas em, dispositivo, que estés tomando pastilla, que estés puesta un parche, etcétera, lo único que estás haciendo es perjudicar tu salud. Pero el orden de la vida lo da Dios. Dios. Esa es la misión eucarística Maranatá, defendiendo la vida. Nosotros también es lo único que hay que hacer. Y hoy día vemos cómo se destruye la vida legalmente. Por eso aparece al lado de Auxilio Vida, aparece el Salmo 139, que es una maravilla. Por favor, todos los anticonceptivos, aparte de dañar la salud, son nocivos. Le dice la mujer, no te metas en mi vida. Al Señor le dicen eso. Y él, como es un caballero, se tiene que eh, escuchar este grito que le da la mujer que usa anticonceptivo. Y esto, créanme, ha, ha prosperado porque estamos en un mundo donde la mentira es la que reina. Entonces, muchas veces, nunca olvidaré que hasta un sacerdote una vez me miró así extrañado, me dijo, ¿y cómo quieres que se cuiden, que se llenen de hijos? Y yo le dije, ¿qué padre? Que a usted no le enseñaron que el matrimonio tiene que estar siempre abierto a la vida y que los hijos los manda Dios. No basta con solamente que un hombre y una mujer se junten para que venga la vida. La vida es un mandato de Dios. Es una orden divina, como esto que sucede en misa. Es un milagro del amor de Dios, de la voluntad de Dios. Y a propósito de eso voy a decirles que yo destaco dos capítulos del Apocalipsis, porque bueno, está todo el Apocalipsis destacado y explicado, capítulo por capítulo, en esas líneas eh, donde están muy bien ordenadas, y aprovecho de decir algo muy importante. Este trabajo lo he podido subir y ordenar así con los colores que le gusta a mi amigo Mauricio Osaeta, un alma maravillosa. Gracias, gracias Mauricio. Él generosamente es el que ha permitido que yo pueda subir eh, estos, eh, estos estudios, y yo los tenía grabados, pero no sabía cómo subirlos. Entonces yo se lo comenté, le había mandado el diagrama. Así es que mil gracias, Mauricio, por tu aporte, por todas las, las correcciones, incluso. Y no, maravilloso. Y claro, acá está todo con colores, entonces se puede más fácil asociar con las 7 fiestas, las 7 iglesias, las 7 frases. El diagrama en sí yo lo recibo en el año pasado, entre el 8, y está aquí puesto también, entre el 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Pero de ahí a lo que hay hoy día, uf, hubo una cantidad enorme de eh, aspectos que tuvimos que me llegaba todos los días. Era como que el diagrama me hablaba, falta esto otro. Entonces, créanme que yo no voy a parar de seguir hablando sobre el diagrama porque este es mi trabajo de título. Y quiero que todos lo entiendan, porque Dios no hace las cosas difíciles, parecen complicadas, pero no lo son tanto. Decía yo que hay dos carteles que resalto: el Apocalipsis 7 del 9 al 14, porque ahí
pongo, también se salvan los judíos con el Apocalipsis, porque yo le decía al Señor, bueno, ¿y para qué me sirve saber tantas fechas? Porque yo empiezo a hacer como una agenda donde están las fechas ahí que si el día 1 es 16 de Tishri, día del arrebatamiento de la iglesia, carta a las 7 iglesias, o sea, esto es un aviso y una preparación para los dos pueblos, pero tenemos claro que el pueblo judío jamás ha leído el Nuevo Testamento porque nunca ha reconocido al Mesías, a Jesús como el Mesías. Pero sí hay muchos judíos mesiánicos que sí lo han reconocido. Pero de esos judíos mesiánicos hay una parte importante que son protestantes, así que no conocen tampoco la misa y no, yo se los he mandado a esos hermanos eh, judíos mesiánicos protestantes y ni me han contestado. Es una lástima, pero uno no puede hacer, yo siento que así como algunos no crean que uno pueda saber la fecha, yo respeto su posición, pero no me pidan que yo no la diga, porque yo la recibí en un sueño y la tengo muy bien confirmada con otros sueños y en las escrituras. Y Mauricio ha hecho un trabajo extraordinario sobre esto en su conferencia de la parucía y el juicio de las naciones, que justamente es lo mismo que esto, pero desde otra, él confirmándolo de otra manera. Y recalcando que el día desconocido es fiesta de trompeta, porque eso es así. Trompetas, cuando Jesús responde a los discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, está diciendo el día desconocido, o sea, uno de Tishri. Pero Jesucristo no dijo que no se podía saber el mes ni el año. Y eso ya lo he explicado, así que no me voy a volver a repetir. Vean una y otra vez los audios, se escuchan y se vuelven a escuchar porque es mucha información. Estos son años de estudio, yo se los estoy dando digerido, o sea, listo para que lo logren entender, porque esto es complejo, yo asumo y entiendo que yo fui preparada. Por eso a mí me dio por estudiar el alfabeto hebreo, sino nunca me doy cuenta que los salmos le faltaban letras, al salmo 9 le faltaba la daleta, al 10 le faltaban 3, 4 letras y habían 2 cambiadas. Y para mí eso fue como un misterio y estudié y hasta que he ido develando las cosas. Bueno, les decía que Apocalipsis 7 es muy importante, ya léanlo, escríbanlo. Ahí salen que hay un gran grupo, millones de seres de blanco con palmas en las manos. Estos son los que van a ser, que se quedaron, que no participaron en el arrebatamiento. Porque si bien es cierto que la semana 70 es profecía de Daniel 9, 24 al 27, es solo para el pueblo judío y gran parte es para la ciudad de Jerusalén. No es menos cierto que se va a quedar muchos bautizados que no van a ser arrebatados porque ni se dan cuenta que son la novia. Tengo que decirle que la Iglesia Católica no la tiene como doctrina, aunque sí lo había en los primeros siglos, y eso hay, hay 4 primeros padres que sí hablaban de ella. Y, y tenemos, ya lo he dicho, Efraín el Sirio, que dejó por escrito que la iglesia no va a vivir la tribulación porque vamos a ser sacados antes. Ahora este grupo de muy grande de toda raza, lengua, tribu, dice ahí en Apocalipsis 7, que tenían las palmas de las manos y que habían blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Y solo se pueden blanquear la sangre del cordero, blanquearla en misa. Entonces yo le dije, ¿cómo? O sea, sí, bien digo, en misa.
Entonces ahí Jesús me explica, pero así como les estoy hablando, queridos hermanos, es que el Apocalipsis es el libro de la sangre del Cordero. Por eso están al centro de esa frase. Es el libro de la sangre del Cordero, porque sin sangre no hay redención. Así es que ellos, los judíos y todos aquellos que se queden, que no sean arrebatados, y lamentablemente tengo que decirles que el arrebatamiento, lo dice también la Biblia, es la pequeña manada, no son muchos. Y yo lo estoy confirmando a cada rato porque la gente no quiere entender, mis hermanos no quieren entender que esto ya viene ya. Jesús viene por nosotros, por su iglesia, y hay que estar consciente que uno es la novia y que en cada misa nosotros blanqueamos la vestidura. Entonces la misa es algo sumamente importante, ¿eh? Hay muchos otros aspectos importantes. Entonces el otro cartel es el que dice Apocalipsis 17:17. Dios mismo entrega el trono a la bestia. Léanlo, por favor, sin palabras. Esto es cierto. Para que se cumpla la profecía, es Dios que entrega el trono a la bestia. Entonces, todo lo que estamos viviendo al interior de nuestras iglesias, en todas las iglesias, pero en especial la iglesia católica que está descrita en Apocalipsis 17 y en el versículo 17 dice esto. Así me daba escalofrío pensar siquiera cuando hablaban tan mal de la iglesia nuestra. Pero hoy día, lamentablemente, tenemos que asumir que es verdad. Estamos viviendo esos tiempos. Y esos tiempos, dice el Señor Jesús en el Apocalipsis 17, tiene que ser así. Y lo profetizaron en muchas apariciones de la Virgen, pero yo recuerdo una muy especial que es la Virgen de la Salette, que el trono, la silla de Pedro iba a ser tomada por el enemigo de Dios. Más claro, no sé, está clarito, pero también está en las profecías, en muchas otras profecías, pero en especial la de Fátima y Garabandal, que están también muy relacionadas con el diagrama. Entonces, eso sería algo muy importante. Los capítulos resumen. Miren, hay 3 capítulos que son resumen dentro de el Apocalipsis. Uno es Apocalipsis 7, otro es Apocalipsis 10 y el otro es Apocalipsis 14. Parto por el 7. Mire, este capítulo son de los 144.000 sellados y los 4 ángeles. Estos ángeles, 4 ángeles que están a cargo de los 4 vientos en los 4 puntos cardinales. O sea, 3 veces enfatiza lo del 4. Pero estos 4 ángeles están amarrados y hay un ángel que le grita al otro ángel que iba a desamarrarlos que no lo haga hasta antes de sellar a los 144.000 que son de las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu. Fíjense que estos 4 ángeles aparecen nuevamente en Apocalipsis 9:15, en la trompeta número 6. Y esta cita bíblica dice de que son soltados estos 4 ángeles que tienen como misión secar el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente. Pero dice que son soltados en la hora, día, mes y año. Apocalipsis 9:15. Señalado por Dios, que es el autor del Apocalipsis. Es Dios el autor del Apocalipsis. Dios Padre Creador. Él es el que le da la orden a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo para concretizar y por escrito este libro de la sangre del Cordero. Y esto lo deja claramente, se queda muy claramente
especificado en Apocalipsis 1, del 1 al 8, lo deja claramente establecido, que es una carta para las 7 iglesias. O sea, cada uno de nosotros que conformamos 7 tipos de creyentes, no se refiere a las iglesias históricas, a los periodos históricos. Esas iglesias tuvieron características muy especiales que identifican 7 tipos de creyentes, unos más fervorosos que otros y otros que son tibios. Todos los de la iglesia de la Odisea, muy tibios. Entonces, ¿qué hace Dios con ellos? Los va a vomitar. Ya esto los vomitará. Entonces, corresponde a esta iglesia, y indica en Apocalipsis 3:20, el que me abre, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré y cenaremos juntos. Eso es la Eucaristía, pues, queridos hermanos. Esto es lo que está haciendo Jesús, llamándonos a que aprovechemos este tiempo de ir a misa, escuchar misas virtuales, los que no pueden asistir por diferentes motivos, o porque el sacerdote no les quiere entregar la comunión en la boca, porque ese es otro de los signos de los tiempos. O sea, es lo más doloroso que podemos estar viviendo, el que los obispos obliguen a sus sacerdotes, y en muchas partes les prohíben que la entregan de otra forma. A mí, acá en mi ciudad, 6 veces, y en días solemnes, esos sacerdotes que darán cuenta, porque realmente cuando un sacerdote no te entrega la comunión en la lengua como debe ser, él es el que da cuenta y él es el que está equivocado, y es Dios quien no permite que te la entregue, porque él está en otra, pues, no está con la voluntad del Eterno, porque en ese momento el sacerdote, la hostia santa que es Jesús mismo, y nosotros, la novia de Jesús, formamos una Trinidad muy especial, y eso se lo explicó el mismo Jesús a Santa Margarita de la Coque. Todo es una maravilla, queridos hermanos, todo es una maravilla. Estos 7 tipos de creyentes hemos pasado nosotros muchas veces por estados de mayor fervor que otros. Entonces tiene mucho sentido, y la iglesia, la única que no le llama la atención es a la de Filadelfia, le deja la puerta abierta y tiene definida la presentación de nuestro Señor Jesucristo de una manera genial. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. O sea, la definición de puerta, pero con llave, pues. Y las llaves para abrir estas puertas, que toda la información está en los salmos. Por eso cada capítulo del Apocalipsis tiene 7 salmos asociados, y que ya en una próxima haré el estudio de la liturgia Maranatá, que fue lo primero que yo recibí por allá por el año 2013, la tabla de la liturgia Maranatá, donde cada capítulo del Apocalipsis tiene 7 salmos asociados que forman 7 columnas, que son, o 7 hileras, que son las 7 fiestas. Yo decía, ¿por qué 7? Bueno, eran las 7 fiestas. Yo en el 2013 todavía no conocía las 7 fiestas. Así es que imagínense, hermanos, qué lindo. Ya, después de Apocalipsis 7, tenemos Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 es otro resumen. Está el rollo abierto, quien lo sostiene es el arcángel San Miguel, que tiene un pie en la tierra y otra en el mar, y se escucha el sonar de 7 truenos, que es del cielo, que lo escucha San Juan, y se iba a poner a escribir lo que decían los 7 truenos, pero le advirtieron que no lo hiciera. Y no puedo decir nada al respecto porque no está por escrito. Solo puedo dar una idea de lo que yo me imagino que pasó ahí. Que justamente esta misma advertencia de sellar el libro se la pide a Daniel en el capítulo 12. Y recordemos que Daniel y Juan son los verdaderos
testigos. Y ahí se confirma. Y es que Daniel explica muy bien esta cuarta bestia que va a aparecer, que es terrible y que va a ser muy perversa. Entonces, es Apocalipsis 10, el rollo abierto. Y es el tiempo de la gran apostasía que estamos viviendo, de la comunión en la mano, transgresiones, liturgia. Nos indica día 10 de Tishri y porque recuerden que ya les he dicho que los 22 capítulos son a los 22 días de Tishri donde se suceden las 7 fiestas y la sexta fiesta es Yom Kippur, 10 de Tishri, día de ayuno total, sin agua y sin pan por 26 horas. Y oración, mucha ofrenda y pasan mucho orando en la sinagoga, la solemnidad de Yom Kippur. Entonces ellos lo conocen como el día del juicio de Dios, único día en que el sumo sacerdote en la antigüedad ministraba la sangre del cordero animal y daba 7 vueltas alrededor del arca de la alianza para derramar la sangre del cordero que era sacrificado para expiar los pecados, para perdonar el pecado de todo el año del pueblo de Dios, que estaba de rodillas, cabeza en tierra, postrado a las afueras de la carpa del encuentro, el tabernáculo, que les recuerdo que tiene 3 puertas, tenía 3 puertas. Todo este diseño fue entregado por Yahvé a Moisés. Está muy bien descrito en el Antiguo Testamento. La primera puerta era la que daba acceso al patio donde estaba el altar del sacrificio. Luego había otra puerta de la carpa del encuentro que estaba con un velo grueso llamado Haemet, la verdad. Emet en hebreo es verdad. Y la primera puerta se llamaba Haderek, el camino. Y seguían la última entrada, el último velo, Jajai, la vida. Jai es vida. Entonces ahí entraba solo el sumo sacerdote después de haber hecho grandes ayunos, oraciones y preparación para este gran momento del Yom Kippur, el único día que podían pronunciar el santo nombre de Dios, verdadero Yod-Heh-Vot-Heh. Ese nombre innombrable para el pueblo hasta el día de hoy. Entonces, imagínense, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14. Bien, ¿qué les parece de maravilloso cómo todo lo que hizo Jesucristo en vida estuvo prefigurado en todo lo que pasó en la carpa del encuentro? O sea, todo el tabernáculo representa al Mesías Jesucristo y ellos no lo quisieron reconocer, los hermanos judíos. Bueno, este capítulo 10 es muy importante porque ahí se da una sentencia, que el tiempo está cumplido, tetelestai. O sea, esa era la palabra que daba el sumo sacerdote cuando terminaba de ministrar la sangre. O sea, eso fue la sexta frase que hizo Jesús desde la cruz. Ese testamento de misericordia con las 7 frases, no fueron palabras, 7 frases. Le costó muchísimo poderlas hacer porque él ya estaba casi asfixiado. Entonces fueron frases y él dice desde la sexta frase, consumado es. Entonces acá nos explica que el tiempo está cumplido. Eso sale en Apocalipsis 16. Los 7 truenos ya les dije que no quedó por escrito. Entonces se confirma con Daniel 12 que son ellos los 2 testigos y por muchas otras indicaciones, pero que no
en este momento no las puedo dar porque ya el tiempo vuela y hay muchas otras cosas que decirle. En el Apocalipsis 14, que sería el otro capítulo resumen, eh, está el Cordero con los 144.000. ¿Ah? Dice que está parados, están de pie y están en el cielo, en el Sion celestial. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí no puede ser, o sea, estas son advertencias que da el autor divino para aquellos que se vayan a quedar en la semana 70 de Daniel. Entonces, esto es extraordinario, o sea, uno se da cuenta de los tiempos. ¿Por qué? Porque dice el Cordero y su cortejo. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, acompañado de 144.000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su padre, o sea, Yeshua y Yahvé, y que están en el diagrama puestos estos nombres y que dice eh, número 26 y 53, que es el valor gemátrico, está escrito en hebreo, la pronunciación, y Jesús, Yeshua es Jesús y también significa el Salvador. Fíjense que los dos, tanto el 26 como el 53, suman 8. 8, número 8. Váyanse al Salmo 8. Ahí van a entender por qué. Bien, esto es importantísimo. Están sellados en la frente, no como el sello que va a ser el demonio, que va a ser en la marca de la bestia en la mano. Claro que hay algunos que están marcados en la frente también, los que son zurdos, porque no les funciona, si no van a poder leer. Estos son descubrimientos que se han hecho en estos últimos años, en que tuvieron que idear cambiar el sello que le va a colocar en la bestia, el sello de la bestia que le va a colocar la bestia, exactamente el anticristo, a los que son zurdos. Y por eso sale tan bien especificado en el Apocalipsis 13 que van a ser marcados en la frente o en la mano. Pero estos sellados elegidos del Cordero, que andan siempre con el Cordero, son justos, todos judíos, y solamente son sellados en hebreo con los nombres de Yod-He, Bod-He y Yeshua en la frente. Están de pie, por lo tanto no están con los caballos cuando regresen, cuando bajen a salvar al pueblo de Israel por allá por el 2030 en el Armagedón, y están mirando en el monte de Sión. Quiero decirles que la ciudad santa, el monte donde está el monte de Sión en Jerusalén, es una réplica que existe en el cielo. Esto me llegó a deducir de que, claro, están en el cielo, por lo tanto, no puede ser el mismo día 16 de septiembre, trompeta 2023, que ellos suban, porque Jesucristo ese día deja de ser Cordero para ser Rey de Reyes, porque lo primero que vamos a hacer es asistir a su coronación y luego seremos desposados con Él. Nosotros seremos la novia del Rey. Imagínense qué regalo más grande. Ay, yo me emociono. Entonces, otro aspecto importante, y sabemos que estamos en el cielo porque dice: oí entonces una voz que venía del cielo semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno. Y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, porque ellos están siempre alrededor del trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan a la iglesia, que subió en algún momento antes de que vayamos a subir nosotros. Pero son iglesia porque están coronados con coronas de oro. Y recordemos que cuando resucita Jesucristo, muchos vieron a estos hermanos que habían fallecido y que andaban por ahí en las calles de Jerusalén, los vieron mucho. No recuerdo en este momento la cita bíblica, se los daré después. En todo caso, eso está registrado. Entonces,
Esto a mí me hizo pensar que, bueno, estos elegidos tienen que estar antes en el cielo porque tienen que prepararse para encontrarse con los dos testigos que están muertos en este momento, los dos testigos, o quizás están arriba ya en el cielo, lo más probable, por según las lecturas de Apocalipsis 11 3 y 4 y de Zacarías 4 1 3, que son los dos olivos y los dos candeleros delante del altar del cielo. Esto es impresionante. Entonces, estén allá y estén esperando a estos 144.000 y bueno, y se tienen que poner de acuerdo porque ellos tienen que bajar a la misión divina. Ellos son los que se quedan a evangelizar en el primer periodo de la tribulación, los 3 años y medio, los 42 meses o 1260 días, a todos los que está destinado a que sean salvos. Entonces ellos van a evangelizar con el Evangelio eterno. ¿Cuál es? El Apocalipsis. Y con este diagrama. Este diagrama, miren, yo me siento inmerecedora de haber sido elegida para algo así. Otro aspecto importante de este capítulo resumen que es Apocalipsis 14 es que aparecen tres ángeles y estos ángeles dan tres advertencias que por eso me atrevo a decir de que esto es antes de la semana 70. ¿Por qué? Porque son advertencias sobre lo que va a suceder en la semana 70. Lo primero, el primer ángel dice de que van a proclamar el Evangelio, ¿m? Llevando la buena noticia, eh, la eterna, el Evangelio eterno. Entonces, esto es para que llegue a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamará con voz potente: teman a Dios y glorificadlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los habitantes. Este Evangelio eterno es el Apocalipsis porque ellos como judíos tampoco, o sea, San Juan por cierto que sí fue el escriba, el que recibió toda la revelación, pero Daniel no, porque es de otro tiempo, muy lejano. Entonces, esto es un resumen porque el Apocalipsis está hecho con muchos versículos del Antiguo Testamento. ¿Eh? Ese es el primer ángel en el Apocalipsis 14:6. Luego dice, el segundo ángel lo siguió anunciando: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Y aquí sabemos que se refiere a la falsa iglesia. Apocalipsis 17 y ha caído, o sea, es Apocalipsis 18, salgan de ella para que no se hagan cómplices de sus errores. Apocalipsis 18:4. El tercer ángel dice, un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bien, aquí está claramente establecido que no hay que por nada del mundo colocarse la marca de la bestia, y aprovecho de dejar establecida una diferencia que hay con lo que hoy día todos a veces confunden, de que podría ser todas estas inoculaciones la marca de la bestia. De pleno les digo que no, la marca de la bestia solo se va a poder colocarse cuando esté el anticristo, eh, como gobernante mundial, el nuevo orden mundial. El mismo periodo que la semana 70 de Daniel,
el periodo del gobierno del nuevo orden mundial, 7 años, en 2 periodos diferentes. Entonces, esta es una advertencia, no colocarse la marca de la bestia, y lo que pasa es que para existir como ciudadano va a obligar a colocársela, y los que no van a ser perseguidos y el destino es degollamiento. Y alguien puede decir, ¿por qué tan segura? Es que está en Apocalipsis 24, que todos los que se nieguen a colocarse la marca van a morir por degollamiento. Y las guillotinas están compradas, los ataúdes también. Todo esto está comprado en el gobierno del señor Obama. Bien, entonces estas advertencias están hablándonos de que tiene que ser, que este capítulo es un resumen, pero de advertencia para los que se queden en la semana 70, por lo tanto, si son advertencias, tienen que estar dadas antes del arrebatamiento. Porque el día del arrebatamiento hay demasiadas cosas que van a pasar, demasiados eventos importantes, la gran misa solemne, la misa de envío, no tan solo es la coronación del Rey de Reyes, la resurrección de los muertos, nuestras bodas, sino que es la entrega de todos los 21 castigos con timer, con un cronómetro donde está marcado la hora, el día, el mes y el año. Recuerden eso, el timer está en Apocalipsis 9:15, la sexta copa. Entonces, y estos ángeles que son soltados, que van a producir la detención de los vientos, y se pueden imaginar lo que es la detención si no hay viento, el clima va a ser sofocante, la gente va a morir de calor y los ríos se van a secar, y ese río del río Éufrates va a quedar como un pasadizo para que vengan los reyes del oriente, que son los chinos y aliados, a, a pasar para ir hacia Jerusalén. Entonces, esto es de una exactitud, y todos los capítulos, porque estos 144.000 son los mismos de Apocalipsis 7, pues, los mismos sellados. Entonces, la última parte que toca del capítulo 14, porque les digo que es un resumen total de principio a fin, o sea, antes del arrebatamiento hasta el final, que es en la guerra de Armagedón, es el Hijo del Hombre, las dos cosechas, donde sale claramente establecido en que hay dos hoz, en que se empuña tu hoz y ciega, son órdenes que le da ese ángel que está en una nube para que ciegue, porque los sembrados de la tierra están maduros, o sea, esa es cosecha, la mies. Pero hay otro ángel que dice que es de la vendimia, una hoz afilada, y salió otro ángel del altar, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez, o sea, tiempo de vendimia. Y el ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. Y la cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad. Justamente el valle de Armagedón no queda en las afueras de Jerusalén. Confirma esto. Y de la cuba salió tanta sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. O sea, enorme la cantidad de muerte que va a haber, derramamiento de sangre en esa batalla de Armagedón, que es la batalla final de esta guerra, tercera guerra mundial, que va a iniciar el anticristo, y que va a juntar a todas las naciones que lo apoyan en Jerusalén, que se van a encontrar con los del Oriente, porque los chinos, con China imperialista, ellos nunca van a estar de acuerdo, y no han estado de acuerdo durante su gobierno, con el anticristo, y va también con las ambiciones de apoderarse de todo lo de Israel, porque al final todos
quieren saquear a Israel porque a pesar de ser muy pequeña, es muy rica en recursos naturales. Y todos van por la energía, los gasoductos, por el gas, que tiene una gran reserva. Otra cosa importante es saber que en Apocalipsis 15 está en la línea de la liturgia eucarística y el 15 corresponde a la iglesia de Éfeso, por lo tanto, a la primera fiesta que es Pascua. ¿Eh? Pascua. Y este capítulo es brevísimo, tiene solo 8 versículos y algo importante que es la entrega de las 7 copas. También se ve cómo cantan. Muchos cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son los caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Eso lo hacemos en misa, eso es la misa, alabanza, adoración. Solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Este cántico es un cántico de esperanza del triunfo, está ahí y también sale en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 7, que está este cántico del Cordero con todos los dones que tiene, y por eso que tiene el Espíritu Santo que entrega, y por eso se le reconoce al Cordero, eh, igual como la menorá representa todas estas virtudes. Después de esto dice: vi abrirse en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. Es el altar del cielo. De él salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente. Bien, están ellos saliendo de ahí, dice más adelante, y el templo se llenó del humo que procedía de la gloria de Dios y de su poder, de manera que nadie pudo entrar en el templo hasta que se cesaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es el último versículo, número 8. Esto está diciendo que no puede ministrarse más la sangre en el santo lugar, en el santo santísimo, porque tienen primeramente que derramarse las 7 copas, y esas copas se derraman al final de la semana 70, o sea, por allá por el año 2030, porque esta incluye el castigo final, que es después de la batalla del Magedón. Así que imagínense, aquí queda claro que no hay más transubstanciación, porque ya no puede entrar el Cordero a ministrar su sangre, porque ya no es Cordero, porque a partir del día 1 de Tishri del 2023, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por eso baja en esa condición en Apocalipsis 19 a salvar a los justos que están ahí siendo atacados, al pueblo de Dios, los judíos, que ya a esa altura ya están todos tan claritos que Jesús es el Mesías. Todos, entonces ahí hay algo maravilloso en que ellos se arrodillan, suplican y cantan con el Salmo 121, que yo les pido que también eh, lo estudien. Miren, todos los salmos son hermosos, pero esto es importantísimo porque este el salmo se llama el guardián de Israel, o sea, no es cualquier cosa. O sea, el Salmo 121 es un salmo muy especial, profético, o sea, David, el rey David, se trasladó literalmente a la guerra de Armagedón. Dice el Salmo: el Señor guardián de Israel, levanto mis ojos a la montaña, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará
que resbale mi pie, mi guardián no duerme, no duerme el guardián de Israel. Bueno, esto es un salmo muy breve, muy profético, en que exactamente este Salmo 121 de rodillas van a pedirle auxilio al Señor y el auxilio de Dios va a llegar exactamente con el Salmo 2, que es el Salmo mesiónico. Llega el rey de Israel y lo salva. Bien, esto es sumamente importante saber que no es cosa de que yo cuando me di cuenta de esto, de veras que quedé impresionada porque me han llegado muchas consultas en relación a qué va a pasar, no va a haber más sacramentos. Obviamente que no, pues los sacramentos no van, porque si el sacerdocio, todo se concluye si el sacerdote eterno es Jesús y Él es el que ministra su sangre y a través en persona Cristo lo hacen los sacerdotes en la tierra. Pero si el sumo y eterno sacerdote Jesucristo, nuestro Salvador, ya no es cordero, pues, deja de ser cordero, es rey de reyes, es otro tiempo, otro momento, y allá los tiempos en el cielo y en la tierra son diferentes, o sea, aquí van a pasar 7 años y probablemente allá nos vamos a estar enfiestados nomás, celebrando la gloria de estar con el amado. Entonces, y recibiendo la corona, la vestidura que tienen, en este momento las coronas nuestras están ya con las diademas y con todo, o sea, y con nuestros nombres, todo está eh, ordenadamente eh, ubicado como se hacen en las bodas, o sea, las bodas no son improvisadas, por eso le digo, nosotros tenemos que tener la condición, darnos cuenta que somos la novia. Estos son aspectos sumamente importantes de decirles que yo no termino de darle gracias a Dios que por mi amigo Mauricio Saeta, que ustedes bien lo conocen, por su generosidad en su tiempo, él ha dedicado semanas a trabajar en mis audios que yo tenía grabados y la verdad que esto, así es Dios, porque yo decía, ¿cómo lo hago? Y me mandó nada menos que él es ingeniero en computación, que sí que se maneja fantástico. Yo había mandado hacer el diagrama a una imprenta y conseguí, afortunadamente me dieron el programa y eh, de cómo, del diseñador que hizo este trabajo que no tenía idea de nada. Y bueno, Mauricio ha sido el encargado de hacer los retoques y colocó las letras hebreas porque él sabe que consideró también, igual que yo lo sabía, era muy importante las letras hebreas y aprovecho de decir el Salmo 119, la ley de Dios, son las 22 letras a los 22 capítulos, entonces están colocadas también. Fue una de las razones por las que hoy hicimos algunos cambios eh, del, del video, justamente porque se mejoró el diagrama. Y como el diagrama iba de fondo en toda la explicación, la primera explicación, por esa razón se bajó y se volvió a subir, porque todo está aquí confirmado con todos los versículos. Miren, yo lo miro y digo realmente se trata de nuestra salvación eterna, así es que el que quiera realmente aprender y entender más, lo puede traspasar, ir haciéndolo y háganos las consultas que ustedes quieran. Para eso estamos, nos queda todavía bastante tiempo dentro de lo que se puede decir bastante, 1 año y medio, pero pasa volando. Tenemos que aprovechar el tiempo, dedicarnos solamente a esto. ¿Ah? Y bueno, Salmo 12 es muy importante. Hay 3 números muy destacados, el 12, el 23 y el 34. El Salmo 12 sale de hacer la unión del 1 con el 11 en la liturgia de la palabra, da 12, 2 con 10, 12, 3 con 9, 12, hasta que llegas al centro, el 6 consigo mismo, otro 12. ¿Qué significa esto? Este es un salmo que es la súplica que hacen siempre, tanto en el Antiguo Testamento como actualmente, a Dios los que somos perseguidos, porque el enemigo no persigue a los malos, persigue a los que queremos ser santos. Es el clamor de los justos frente a la mentira y la soberbia. Fíjense que esto en
justifica este número, que es la relación que hay entre el alfa y omega. Les digo que el alfa y el omega está indicando eso. Y en la liturgia eucarística tenemos que es el 12 con el 22 da 34, el 13 con el 21 también 34, hasta que llegamos al centro 17 con 17, 34. Y el 34 ya hemos dicho que es el Salmo de Acción de Gracias, que significa la misa. Y el 23, bueno, el 23 es el principio y el fin, el 1 con el 22, o sea, ya tomando todo el periodo de la liturgia, de la misa, tanto de la parte de la palabra como eucarística. 1 con 22 da 23, 2 con 21, 23, 3 con 20 y así hasta que llegamos al centro 11 con 12. Y esto es, en esencia, son salmos, porque ahí los salmos son verdaderas informaciones importantes que te van entregando mayor luz sobre cada capítulo. Por lo tanto, cada capítulo le corresponde Salmo 1, la elección de los dos caminos, el Salmo 2, el Salmo mesiánico por excelencia, em, y así pues, entonces van ustedes em, leyendo el Salmo con el capítulo. Y bueno, en otro estudio explicaré la maravilla de la liturgia Maranatá y los 7 salmos asociados por capítulo. Solo decirles que oremos los unos por los otros, que estemos tranquilos y tengamos la linda esperanza de que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Todos hemos perdido algún ser querido en algún momento y, y más ahora en estos tiempos hay muchas personas que han tenido pérdida de sus seres queridos y saber que nos vamos a reencontrar en un tiempo no tan lejano porque ellos resucitan primero. Entonces, si murieron en gracia, nos vamos a encontrar con ellos. Y sepan ustedes que la advertencia que nos da esta profecía es que hay salvación eterna y condenación eterna. Son dos posibilidades extremas, pero nosotros, los que están ustedes escuchando a esta servidora, que lo hago con todo el corazón, compartir estos regalos de la misericordia de Dios sobre el libro más extraordinario donde nos explica todo con exactitud. Entonces, solo decirles que sigan leyendo y escuchando el Apocalipsis y que recen por esta servidora, por su familia, porque todos en nuestra familia tenemos muchos seres queridos que no están todavía convertidos. Dios les bendiga, Maranatá. Ven, Señor Jesús. Jesús bendice y salva a los niños. Maranatá. Ven, Señor Jesús.